Propiedad de la radicación. Vamos a ver la primera propiedad, o una primera propiedad, que dice la multiplicación de radicales con índice igual. Cuando multiplicamos radicales con igual índice, podemos colocar en una sola expresión, o en una sola raíz, el producto de las dos cantidades subradicales. Por ejemplo, raíz de A multiplicado por raíz de B. Ambos tienen igual raíces, en este caso n. Colocamos un solo radical y el mismo índice o raíz n, y en su interior colocamos las dos cantidades subradicales multiplicando. Ahora también podemos hacer la situación contraria. ¿Qué significa eso? Que en ciertas operaciones podemos hacer esta primera parte, o podemos también hacerlo así en caso de que presentemos una situación que lo amerite. Podemos colocarlo así: A, B o A por B es igual a separar la cantidad de subradicales con la misma raíz, A multiplicado por raíz de n b. Esta es una expresión muy importante que vamos a utilizar en el ejercicio con radicales. Vemos un ejemplo. Vamos a multiplicar raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3. Como son la misma raíz, es decir, raíz cuadrada, podemos colocarla en una sola raíz, el producto de las cantidades subradicales. 2 por 3. Eso es igual a raíz cuadrada de 6. Otra propiedad importante de los radicales parte de que el concepto de que el radical es una potencia con un exponente fraccionario. Es decir, tenemos esta siguiente expresión: raíz n de a es igual a la base, o la cantidad subradical, que lo colocamos aquí, y un exponente fraccionario, cuyo numerador va a ser el exponente 1 de la cantidad subradical, que lo colocamos aquí, y el índice lo colocamos aquí en el denominador. Y podemos hacer o trabajar con la situación contraria dependiendo del contexto o el problema que tengamos. Es decir, yo puedo expresar también esta misma potencia a exponente fraccionario, volver a su expresión radical original. A lo colocamos en el interior, el 1 lo colocamos como exponente de la potencia y 2 como índice. En este caso yo he puesto n, coloquemos n realmente, y va a ser n. Vamos aquí y ponemos n. ¿Listo? Repito nuevamente. Entonces, un radical es una potencia de exponente fraccionario, donde cantidad subradical la colocamos como base de la potencia, el exponente de la cantidad subradical lo ponemos como numerador, y el índice de ese radical lo vamos a colocar acá como denominador de ese exponente fraccionario. Con un ejemplo con números RC, ponemos raíz cuadrada de 5 a la 2 es igual a aquí, a 5, este que está aquí, el 2 va a ser el numerador y este otro 2 es el, recuerden que aquí cuando no aparece un número es el número 2, y nos daría entonces 5 como respuesta. Ahora la situación contraria, por ejemplo, si yo tengo una potencia de exponente fraccionario como
vamos a una línea aquí para separarlo. Eso va a ser igual, o si nos piden representarlo como un radical, pues podemos representarlo como un radical. Podemos convertir nuevamente un radical a potencia y viceversa, una potencia a radical, como lo vamos a hacer acá con este ejemplo. Entonces colocamos 2 como cantidad subradical, el exponente 3, el numerador de ese fraccionario lo colocamos como exponente de la cantidad subradical 2 y el denominador viene a ser la raíz sobre el índice. Así podemos expresar entonces una potencia de exponente fraccionario a un radical.